Muy buenas tardes, es un placer saludarlos, darles la bienvenida nuevamente a la continuación de este corte, de este semestre también, correspondiente al tercer corte. Veamos entonces lo que se refiere a los procesos de polimerización. Nos vamos a encontrar con dos tipos de procesos de polimerización, los cuales vamos a ser aplicables para la adición y condensación correspondiente de estas cadenas poliméricas. Existen en la naturaleza diferentes compuestos que a partir de procesos químicos y físicos se convierten en elementos necesarios, primordiales para lo que nosotros desarrollamos en nuestra vida cotidiana. La presencia de grandes moléculas conocidas como macromoléculas, tal cual como aquí se señala, macromoléculas, macromoléculas se debe a que es la unión de numerosas cadenas de menor tamaño denominadas monómeros. Y estas van a dar consecuencias y estas son las que nosotros vamos a sintetizar para obtener este compuesto de peso moleculares elevado. Estas macromoléculas también consisten en repeticiones consecutivas de unidades de esta cadena carbonada denominadas polímeros. Procesos mediante los cuales se lleva a cabo la formación de estas macromoléculas se denominan procesos de polimerización y son de vital importancia debido a que presentan las vías de reacciones a partir de las cuales se da la formación de los polímeros. Las reacciones o los procesos de polimerización suelen dividirse en dos tipos. La polimerización que se realiza en adición o cadenas, o lo que se conoce en cadenas, y la polimerización en etapas o por condensación. En un principio, Carothède, que es doctor en 1994 en la Universidad de Illinois, en 1928 incorporó la compañía DuPont en Wellington con el cargo de director de investigación de química orgánica. Este se especializó en que los procesos de polimerización se desarrollaran de alguna manera. En el año 29, teniendo en cuenta las comparaciones en las fórmulas moleculares. Luego, Florey, químico norteamericano de 1974, fue elegido Premio Nobel de Química por sus logros tanto teóricos como experimentales en el campo de la química y física de las macromoléculas. Los clasificó entonces en la polimerización por etapas y los procesos de polimerización en cadena. En primera instancia, se debe insistir en que, de acuerdo al origen de los polímeros, estos se clasifican o se dividen en naturales, los cuales presentan estructuras complejas, y los artificiales o sintéticos, que se caracterizan por contener uno de tres tipos de unidades diferentes repetitivas. Lo que quiere decir entonces que nosotros de forma natural son los que encontramos desarrollados en la naturaleza y de forma sintética son los desarrollados, son los obtenidos a través de cadenas sintetizadas. Entre los polímeros artificiales se presentan los que tienen mayor relevancia a nivel comercial debido a sus amplias propiedades y las aplicaciones que él debe. De acuerdo al tipo entonces de molécula para la formación de los polímeros se encuentran los homopolímeros, como su nombre lo indica, los homopolímeros, los cuales parten de un solo tipo de molécula, y los copolímeros, que presentan dos o más macromoléculas repetitivas en la cadena. No obstante, las diferentes vías, las diferentes formas de reacción para la producción de estos materiales poliméricos presentan características muy particulares que permiten diferenciarlas una de la otra. Es decir, se van a identificar a través de sus propias estructuras y propiedades características. Además de estos, reaccionan según el mecanismo de reacción que se les presente, al margen de la estructura química de los monómeros en los cuales con los cuales parte esta cadena carbonada. Entonces tenemos en primer lugar la polimerización por adición, o también conocida como en cadena. Consiste en la generación de polímeros cuya unidad estructural repetitiva presenta la misma composición que su fenómeno inicial. Entre las características principales de este mecanismo
o este proceso de polimerización por adición, encontramos la polimerización ocurre a partir de la adición consecutiva de monómeros a una cadena determinada en constante crecimiento, lo cual presenta un extremo de activación hasta el punto culminante de la reacción, es decir, cuando esta reacción ocurre completamente. Esta reacción se lleva a cabo sin pérdida de materia, por lo cual la unidad repetitiva del polímero y el monómero se adicionan, presentan igual estequiometrías, es decir, entonces su estructura molecular, su forma molecular estequiométricamente sigue siendo igual. Durante el proceso de polimerización, la composición química del polímero presenta un elevado peso molecular y ese es el objetivo entonces de la obtención de esos materiales poliméricos, que las pesos moleculares sean elevados. Cada etapa dentro del proceso depende de la anterior, por supuesto, porque esto lleva una determinada secuencia. Este proceso de polimerización puede darse a la formación de radicales libres como especie inmediata a lo largo de la reacción, mientras que en otros casos la polimerización se da por la formación de iones. De acuerdo, entonces la forma del proceso de adición radical o iónica se da en las tres etapas, por eso es que lleva una secuencia. La iniciación, la cual se lleva a cabo la formación de los monómeros activados, que es donde parte la cadena que se va a sintetizar para la obtención del material polimérico. Propagación, en la cual se da la reacción por lo que se forma la cadena activada. Y terminación, en la cual se da la pérdida de actividad y la final de producción del polímero requerido. Para la adición radical, en la fase de iniciación se da la creación de los radicales libres. Es por eso que se le conoce también como un proceso por radical, lo cual se puede llevar a cabo mediante la acción por calor, acción fotoquímica y por acción de compuestos de productores de radicales libres. Lo señala de esta forma. Lo señala de esta forma. Entonces, a través de agregándole calor, una acción fotoquímica que es a través de luz y por acción de compuestos de productos radicales libres. Esta fase inicial consiste en la ruptura del iniciador para formar los radicales libres por la acción del efecto térmico, es decir, por el calor que se le está adicionando. En la fase de propagación, al radical que ha sido formado anteriormente se le va adicionando los monómeros y finalmente en la terminación se obtiene ese que se va indicando ahí, lo que se tiene en la iniciación, lo que se tiene en la propagación, y en la terminación se obtiene el polímero debido a las pérdidas de actividad de las cadenas formadas durante la propagación. Ahí lo señala. Pérdidas de actividad de las cadenas formadas durante la propagación. Esta última fase puede darse por apareamiento, donde dos cadenas activadas se adicionan entre ellos con pérdidas de actividad. Por desproporción, los cuales dos cadenas activas iguales o diferentes producen un proceso de descomposición en el cual se obtienen dos cadenas distintas por transferencia. En cuanto a la polimerización por adición iónica, se resalta la utilización debido a que en diversos procesos de polimerización las velocidades de reacción son elevadas, por lo cual surge la necesidad de implementar vías de proceso que justifiquen la utilización del mecanismo de las radicales libres. Por esta razón se clasifican dos tipos de polimerización iónica, la catiónica y la aniónica. La catiónica entonces es la que se inicia en los inhibidores reactivos electrofílicos que se incorporan al monómero para formar iones el ion carbono. En la propagación estos iones se van adicionando las moléculas del monómero para luego entonces en su proceso de terminación la pérdida de un protón de la molécula formada para así llegar al polímero deseado. Para la polimerización aniónica, la fase de iniciación comienza con reactivos nucleofílicos que se adicionan al monómero formado por esos carboniones. Posteriormente a él, la propagación de los carboniones formados se adicionan las moléculas del monómero, lo cual entonces lleva a la terminación de este proceso polimérico a la cadena que forma el protón del disolvente. Entonces se tiene como segundo método la polimerización por el proceso de condensación.
En el proceso de condensación se presenta lo siguiente. El proceso se lleva a cabo mediante la reacción de diferentes grupos funcionales de distinta naturaleza, generalmente con la eliminación de una molécula pequeña. El grupo funcional resultado de la reacción entre el grupo funcional y los monómeros forma parte de una cadena principal, lo cual es la base del polímero para las repeticiones consecutivas o de las adiciones de las cadenas siguientes. Durante la polimerización, la reacción en mezcla consiste en la distribución de tamaños moleculares. Durante este proceso, las cadenas están en constante crecimiento debido a la combinación de cadenas más cortas, por lo cual inicialmente se da la formación de dímeros, luego los trímeros, tetrámeros y al final del proceso. La formación del polímero es el que se requiere. Por esta razón, la formación de los polímeros se encuentra, por supuesto, con los pesos moleculares altos al final del proceso. Entre estas características se destaca que cada paso durante el proceso que se va formando de las cadenas que se están presentando son de forma independiente. Dos ejemplos formados mediante este proceso se destacan algunos como los poliésteres, los policarbonatos, las poliamidas y los poliuretanos. Estos diferentes procesos de polimerización, sin importar las etapas de cada uno de ellos, los mecanismos a partir de los cuales se rigen, que forman parte para productos macromoleculares. Permiten la producción de materiales que mediante procesos de transformación se pueden convertir en procesos que se usen con más frecuencia y que requieren que cubran la demanda que se solicita. Mayormente estamos rodeados de material polimérico a través de las nuevas tecnologías que se presenten, a través de los nuevos avances tecnológicos que se llevan a cabo, y esto pues desarrollan materiales que están en función tanto a nivel de áreas como de la medicina, la ingeniería, la agricultura, la biotecnología, la parte electrónica, entre otros. Por último, entonces se ofrecen grandes ventajas. También se pueden presentar inconvenientes al cumplir con el ciclo de los diferentes procesos en que se someten las reacciones. Y sin embargo, sus unidades, sus aplicaciones y variedades, pues se obtienen por diferentes procesos de polimerización, eh, tomando en cuenta los principales para obtener un mundo de material polimérico adaptable a las necesidades que se requieren. Muchas gracias por su atención.